No soy quien tú crees, Javier, y si sigues por este camino, lo perderás todo. Las palabras de mi esposa, Laura, resonaron como un trueno en el silencio de nuestro ático en el corazón de Salamanca, Madrid, mientras la ciudad brillaba bajo nosotros como un mar de luces artificiales. Me quedé inmóvil, con la copa de vino tinto detenida a medio camino hacia mis labios, sintiendo cómo el peso de su acusación me aplastaba. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Qué secretos guardaba tras esos ojos que una vez me miraron con amor incondicional? En ese instante, supe que mi vida, cuidadosamente construida sobre cimientos de poder y riqueza, estaba a punto de desmoronarse. Soy Javier Velázquez, un hombre de 42 años que ha conquistado el mundo inmobiliario español con una ferocidad que me ha valido el apodo de El Lobo de Madrid. Desde mi ático en el barrio de Salamanca, contemplo el horizonte de la ciudad, donde los edificios que he construido se alzan como monumentos a mi ambición. Tengo todo lo que un hombre podría desear: una mansión en La Moraleja, una colección de coches de lujo, obras de arte valoradas en millones. Pero, en medio de este esplendor, hay un vacío que me atormenta cada noche. Desde joven, supe que mi propósito no era solo continuar el imperio que heredé de mi padre, sino dejar mi propia huella en el mundo. Siempre imaginé tener una familia, un heredero que llevara el apellido Velázquez y mantuviera viva la dinastía. Sin embargo, tras años de intentarlo con Laura, mi esposa de 35 años, los médicos confirmaron una verdad devastadora: soy infértil. No puede ser, murmuré la primera vez que lo escuché, sintiendo cómo esas palabras caían como una losa sobre mi pecho. Lo habíamos probado todo: tratamientos, visitas a especialistas en Londres y Zúrich, incluso opciones alternativas que prometían milagros. Cada intento era un fracaso más doloroso. Laura, siempre mi compañera fiel, comenzó a distanciarse, presa del mismo dolor que yo, aunque ella lo disimulaba mejor. Javier, debemos aceptar que esto no es posible para nosotros, me dijo una noche, mientras cenábamos en silencio en nuestro comedor, rodeados de muebles de diseño que parecían burlarse de nuestra soledad. No importa cuánto lo intentemos, parece que el destino está en nuestra contra. Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. No era el tipo de hombre que aceptaba un no como respuesta. Necesitaba un heredero, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Una tarde, durante una reunión con mis abogados y consejeros en mi oficina en el Paseo de la Castellana, uno de ellos, un hombre de confianza llamado Carlos Méndez, me habló en voz baja como si revelara un secreto prohibido. Javier, he oído de un método que podría interesarte: la subrogación. Podríamos encontrar a una madre sustituta que lleve a tu hijo. La ciencia ha avanzado mucho en este campo. Lo miré con una mezcla de curiosidad y desesperación. ¿Qué tan seguro es esto?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza que no me atrevía a reconocer plenamente. Es completamente legal y seguro, pero requiere discreción. Debemos encontrar a la mujer adecuada. Así comenzó una búsqueda minuciosa y secreta. No escatimé en gastos. Contraté a los mejores especialistas y agencias de subrogación en España. Todo para encontrar a la mujer que llevaría a mi hijo. Los meses pasaron y finalmente encontraron a la candidata perfecta. Clara Ruiz, una mujer de 28 años, madre soltera de un niño pequeño, que enfrentaba dificultades económicas y estaba dispuesta a convertirse en madre sustituta a cambio de una suma considerable. La primera vez que conocí a Clara, la encontré frágil, con una mirada que mezclaba miedo y determinación. Era evidente que no lo hacía por gusto, sino por necesidad. Señor Velázquez, sé que esta no es una decisión fácil para usted, pero para mí es la única opción que tengo para asegurar el futuro de mi hijo, dijo con voz temblorosa. La observé detenidamente. Mi vida, mi legado, dependía de esta mujer, de su cuerpo, de su voluntad. Nunca me había sentido tan vulnerable. Siempre había controlado todo a mi alrededor, pero ahora me encontraba en manos de alguien más. Lo entiendo, Clara. No se preocupe. Todo estará bien, respondí, intentando sonar seguro, aunque en mi interior sabía que en este proceso nada estaba garantizado. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones.
Clara quedó embarazada después del primer intento, y aunque las pruebas indicaban que todo estaba en orden, una sensación de angustia se instaló en mi corazón. Visitaba a Clara con frecuencia, asegurándome de que tuviera la mejor atención médica, un apartamento cómodo en el barrio de Chamberí y todo lo que pudiera necesitar. Pero sentía que algo en ella no estaba bien. «Clara, ¿hay algo que no me estás diciendo?», le pregunté una tarde mientras revisábamos los informes médicos en su nuevo hogar. Ella bajó la mirada, visiblemente incómoda. «No, señor Velázquez, todo está bien», respondió, esbozando una sonrisa débil. «Solo son los nervios del embarazo». Pero no estaba convencido. Había algo en sus ojos, un destello de inquietud que me inquietaba profundamente. Decidí no insistir, al menos por ahora. No podía permitirme dudar en ese momento crucial. Tenía que confiar en que todo saldría bien. Sin embargo, las palabras de Laura esa noche en nuestro ático volvieron a mi mente, golpeándome con una fuerza que no esperaba. «No es quien dice ser». Su voz temblaba, pero había una certeza en ella que me heló la sangre. Me giré hacia ella, dejando la copa sobre la mesa de cristal. «¿Qué sabes, Laura? ¿Qué me estás ocultando?», exigí, mi tono más duro de lo que pretendía. Ella respiró profundamente, como si juntara coraje. «Investigué un poco sobre Clara, porque algo no me cuadraba desde el principio», confesó, con un tono que mezclaba compasión y preocupación. «Su nombre real no es Clara Ruiz, y tiene antecedentes que no me parecen apropiados para una madre sustituta». Sentí una oleada de ira y confusión. ¿Cómo es posible que mis propios investigadores no hayan detectado algo tan grave?, pregunté, intentando controlar el temblor en mis manos. «¿Qué antecedentes?». «Ha estado involucrada en otros casos de subrogación antes, pero no terminaron bien. Hay informes de que en uno de esos casos la mujer desapareció con el bebé». Las palabras de Laura fueron como un golpe directo al pecho. El miedo y la desesperación comenzaron a mezclarse en mi mente. Todo por lo que había trabajado, el hijo que tanto deseaba, ahora estaba en peligro. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», pregunté, mi voz bordeando entre la furia y la súplica. «¿Por qué esperaste tanto?». Laura bajó la mirada, visiblemente afectada. «Porque pensé que quizás esta vez las cosas serían diferentes. Pensé que ella podría estar genuinamente necesitada. Pero ahora que veo cómo te ha afectado todo esto, no podía quedarme callada. Sin perder más tiempo, decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un investigador privado, el mejor que conocía, para seguir a Clara y verificar cada detalle de su vida. Necesitaba saber si lo que Laura había descubierto era cierto, y si lo era, debía actuar rápido para proteger lo que tanto deseaba. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada vez que recibía una llamada o un mensaje del investigador, mi corazón latía con fuerza, temiendo lo peor. Clara seguía asistiendo a sus citas médicas, comportándose de manera normal, pero algo en su mirada parecía confirmar mis sospechas. Esa mujer escondía algo. Una noche, mientras revisaba los informes que el investigador me había enviado, recibí un mensaje alarmante. «Señor Velázquez, descubrí algo preocupante. Clara ha estado en contacto con personas fuera de la ciudad y las comunicaciones sugieren que planea irse pronto». El miedo me paralizó por un instante. ¿Podría ser posible que Clara estuviera planeando huir? ¿Y si todo lo que había imaginado se desmoronaba en un instante? Sabía que debía actuar rápidamente, pero las opciones parecían limitarse cada vez más. Al día siguiente, decidí confrontar a Clara directamente. No podía permitir más misterios o medias verdades. La cité en una de mis propiedades fuera de Madrid, un lugar apartado donde podríamos hablar sin interrupciones. Clara llegó puntual, con la misma expresión nerviosa que había visto desde el inicio. «Clara, necesito que seas honesta conmigo», dije con voz firme. «¿Qué estás ocultando?». Ella me miró, visiblemente incómoda, con un destello de miedo en los ojos, como si supiera que el tiempo de esconder la verdad estaba llegando a su fin. «Señor Velázquez, yo no sé a qué se refiere», respondió, con un tono que intentaba sonar tranquilo, pero sus manos temblaban. Me levanté y dejé los informes sobre la mesa, abriéndolos para que los viera. «Sé que no eres quien dices ser. Sé que has estado en otros casos antes,
y que las cosas no terminaron bien. Dime qué está pasando realmente. Clara se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo entre huir o enfrentar la verdad. Finalmente, suspiró y bajó la mirada. Tiene razón. Mi nombre no es Clara. Soy Ana Morales, admitió con voz quebrada. Pero no estoy aquí para hacerle daño, lo juro. Sentí una mezcla de alivio y furia. Al menos había confesado. Pero eso no me daba las respuestas que necesitaba. Entonces, ¿qué buscas? ¿Por qué aceptaste llevar a mi hijo si hay tanto en tu pasado que no me dijiste? Pregunté, mi voz tensa. Ana respiró hondo, intentando controlar las lágrimas. Porque no tenía otra opción. Mi hijo está enfermo y necesitaba el dinero para pagar su tratamiento. No podía decírselo porque sabía que me rechazaría si supiera mi pasado. Sus palabras me dejaron en un dilema. El dolor que había sentido durante todos esos meses se mezclaba con la compasión. Sabía lo que era luchar por lo que uno más deseaba, pero también entendía que había demasiado en juego. ¿Qué me asegura que no estás planeando irte con el bebé?, pregunté con frialdad. No lo haría, dijo Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería asegurarme de que mi hijo tuviera una oportunidad. Sé que esto fue un error, pero no planeo hacerle daño a usted ni a su familia. No sabía si creerle. Su confesión parecía sincera, pero las dudas seguían carcomiéndome. Haré que todo salga bien, Ana, pero necesito que seas completamente honesta conmigo de ahora en adelante. Si hay algo más que deba saber, es el momento de decirlo. Ella asintió, visiblemente aliviada, pero el peso del secreto que había cargado durante meses aún se reflejaba en sus ojos. Gracias, señor Velázquez. Le prometo que no le defraudaré. Esa noche volví a casa sintiendo que había dado un paso importante, pero la duda seguía allí. ¿Era Ana realmente quien decía ser ahora, o había más secretos que aún no había descubierto? La chispa de esperanza que había sentido al inicio del proceso se apagaba lentamente, reemplazada por un miedo que no podía controlar. Mi vida, que siempre había estado bajo mi mando, ahora pendía de un hilo que no podía sostener. Y en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. No podía dormir. Las palabras de Laura, no es quien dice ser, resonaban en mi cabeza como un eco implacable, mientras el skyline de Madrid brillaba a través de los ventanales de nuestro ático en Salamanca. Me levanté de la cama, dejando a Laura sumida en un sueño inquieto, y caminé hacia mi despacho. La ciudad, con sus luces titilantes, parecía burlarse de mi incertidumbre. ¿Quién era realmente Ana Morales? ¿Qué escondía detrás de esa mirada frágil y decidida? Y, lo más importante, ¿qué significaba su secreto para el futuro de mi hijo? Sentado en mi escritorio, revisé los informes que el investigador privado Felipe me había enviado. Cada línea confirmaba las sospechas de Laura. Ana no era Clara Ruiz. Su pasado estaba lleno de sombras, casos de subrogación que terminaron en conflictos legales, familias que la acusaban de engaño. Pero también había algo más, algo que me hizo dudar de mi propia furia. Los informes mencionaban a su hijo, un niño de 6 años, con una enfermedad rara que requería tratamientos costosos. ¿Era posible que su desesperación fuera genuina o era solo una fachada para manipularme? Decidí que no podía esperar más. Llamé a Felipe a primera hora de la mañana, mi voz tensa por la falta de sueño. Necesito que sigas a Ana. Quiero saber cada paso que da, cada persona con la que habla. Si está planeando algo, quiero descubrirlo ahora. Felipe, con su habitual tono profesional, respondió: Entendido, señor Velázquez, pero tenga cuidado. Si esta mujer está ocultando algo, podría no estar actuando sola. Sus palabras me dejaron helado. ¿Y si Ana tenía aliados? ¿Y si todo esto era parte de un plan más grande para aprovecharse de mí? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Ana en sus citas médicas, su sonrisa tensa y sus respuestas evasivas alimentaban mi desconfianza. Me aseguraba de que tuviera todo lo necesario: médicos de primer nivel, un apartamento confortable en Chamberí, incluso una asignación mensual para cubrir cualquier necesidad. Pero cada gesto mío estaba teñido de sospecha. ¿Cómo te sientes hoy, Ana?, preguntaba, observando cada detalle de su expresión.
Bien, señor Velázquez, todo está en orden, respondía ella, pero sus ojos evitaban los míos. Una tarde, mientras conducía por las calles de Madrid hacia una reunión en el Paseo de la Castellana, recibí una llamada de Laura. Su voz estaba cargada de urgencia. Javier, acabo de encontrar algo más. Una de las familias que trabajó con Ana en el pasado dice que ella desapareció con el dinero y el bebé nunca fue entregado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo no lo supimos antes?, pregunté, mi tono más acusador de lo que pretendía. «Porque no querías escuchar, Javier», replicó ella, con una mezcla de dolor y frustración. «Estabas tan obsesionado con tener un heredero que ignoraste todas las señales». Laura tenía razón. Mi desesperación por un hijo me había cegado. Había ignorado las advertencias, los indicios, incluso la distancia que crecía entre nosotros. «Voy a resolver esto», dije, intentando sonar firme, aunque el miedo me carcomía. «No dejes que esto destruya lo que queda de nosotros», murmuró Laura antes de colgar. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Qué quedaba de nosotros? Nuestro matrimonio, que alguna vez fue un refugio, ahora era un campo de batalla lleno de reproches y silencios. Decidí confrontar a Ana nuevamente, pero esta vez con pruebas en la mano. Organicé una reunión en mi propiedad en las afueras de Madrid, un lugar tranquilo en Pozuelo de Alarcón donde nadie nos interrumpiría. Cuando Ana llegó, su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y nerviosismo. Estaba en su 7º mes de embarazo y la fragilidad de su cuerpo contrastaba con la determinación en sus ojos. «Ana, no puedo seguir con estas dudas», comencé, mostrando los informes que Felipe me había proporcionado. «Sé de tus casos anteriores. Sé que desapareciste con un bebé en el pasado. Dime la verdad, o esto termina ahora». Ella se quedó en silencio, sus manos temblando mientras las apretaba contra su regazo. «No es lo que piensa, señor Velázquez», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Nunca me llevé un bebé. Esa familia. Ellos intentaron estafarme. Me acusaron para evitar pagarme lo acordado. Tuve que huir porque no tenía cómo defenderme». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía permitirme creerle ciegamente. «¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio?», pregunté, mi voz cargada de frustración. «¿Por qué mentiste sobre tu identidad?». «Porque sabía que no me daría una oportunidad si conocía mi pasado», confesó, su voz apenas audible. «Mi hijo, Pablo, está enfermo. Cada tratamiento cuesta más de lo que puedo ganar en un año. Acepté este acuerdo porque era mi única forma de salvarlo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Quería creerle, pero la duda seguía allí, como un veneno que corroía mi capacidad para confiar. «Ana, si me estás mintiendo, lo descubriré», advertí. «Y si intentas algo contra mi hijo, no habrá lugar donde puedas esconderte». Ella asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Lo entiendo, pero le juro por mi hijo que no estoy aquí para hacerle daño». Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. ¿Era Ana una víctima de las circunstancias, como decía, o una manipuladora hábil que jugaba con mi desesperación? No podía permitirme bajar la guardia, no cuando el futuro de mi hijo estaba en juego. Esa noche, al volver al ático, encontré a Laura empacando una maleta. El silencio entre nosotros era ensordecedor. «¿A dónde vas?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Necesito tiempo, Javier», dijo sin mirarme. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, preguntándome si cada decisión que tomas nos llevará más al borde del abismo». Sentí un vacío en el pecho, como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. «Laura, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo juntos». Ella se detuvo, girándose hacia mí con ojos llenos de dolor. «¿Resolverlo? Javier, has estado tan obsesionado con este hijo que has olvidado que tenemos una vida juntos, o la teníamos». Sus palabras fueron como un cuchillo. Durante años, Laura había sido mi ancla, mi apoyo en cada tormenta, pero mi búsqueda de un heredero había abierto una grieta entre nosotros que no sabía cómo cerrar. «No quiero perderte», murmuré, mi voz quebrándose. «Entonces demuéstralo», respondió ella, «porque ahora mismo no sé si queda algo por salvar». Laura se fue esa noche, dejándome solo en el ático que alguna vez compartimos. El silencio era abrumador,
roto solo por el zumbido distante de la ciudad. Me senté en el sofá mirando la oscuridad, sintiendo cómo el peso de mis decisiones me aplastaba. Había querido un hijo para asegurar mi legado, pero en el proceso estaba perdiendo todo lo que realmente importaba. ¿Valía la pena? La pregunta me atormentaba, pero no tenía respuesta. A la mañana siguiente, Felipe me llamó con nuevas noticias. Señor Velázquez, encontramos algo más. Ana ha estado en contacto con un hombre en Barcelona. Las comunicaciones sugieren que están planeando algo, pero no tenemos detalles concretos aún. El miedo y la furia se mezclaron en mi interior. ¿Quién es ese hombre?, pregunté, mi voz tensa. No lo sabemos todavía, pero parece alguien con recursos. Estamos rastreando sus movimientos. Le mantendré informado. Colgué el teléfono, sintiendo cómo la desconfianza se apoderaba de mí. Ana había jurado ser sincera, pero ¿y si todo era una mentira? Decidí reforzar la vigilancia. Contraté guardias de seguridad para que vigilaran su apartamento en Chamberí y aseguré que cada cita médica fuera supervisada. Pero cada medida que tomaba me hacía sentir más atrapado en una red de paranoia. Mi vida, que siempre había controlado con mano firme, ahora parecía deslizarse entre mis dedos. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi despacho, recibí un mensaje anónimo. Era una fotografía de Ana entrando a un edificio desconocido, con un hombre a su lado que no reconocí. Debajo unas palabras escritas a mano: «Estás confiando en la persona equivocada». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién había enviado esto? ¿Era una advertencia real o un intento de manipularme? Llamé a Felipe de inmediato. «Encuentra a ese hombre. Quiero saber quién es y qué quiere». Esa noche me senté frente a la ventana de mi ático, mirando la ciudad que había conquistado. Pero la victoria ahora sabía a cenizas. Mi matrimonio con Laura estaba al borde del colapso. Mi confianza en Ana pendía de un hilo, y el hijo que tanto deseaba aún no había nacido. ¿Había cometido un error al seguir este camino? La duda me consumía, pero no podía detenerme ahora. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar las sombras de mi propio pasado. La fotografía anónima de Ana con aquel hombre desconocido quemaba en mis manos como un carbón ardiente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro, su silueta al lado de ese extraño, y las palabras garabateadas en el reverso: «Estás confiando en la persona equivocada». Mi mundo, que siempre había controlado con mano firme, se desmoronaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Y, lo más importante, ¿cómo podía proteger al hijo que aún no había nacido? Sentado en mi despacho en el Paseo de la Castellana, con la ciudad de Madrid extendiéndose bajo mi ventana, sentía que el peso de la incertidumbre me aplastaba. Habían pasado semanas desde que Laura se fue, dejándome solo en el ático de Salamanca. Su ausencia era un recordatorio constante de cuánto había sacrificado en mi búsqueda de un heredero. Intenté contactarla, pero sus respuestas eran frías, distantes, como si el amor que una vez nos unió se hubiera evaporado. «Necesito tiempo», Javier me había dicho en su último mensaje. «No sé si puedo seguir siendo parte de esto». Cada palabra era un cuchillo, pero no podía culparla. Mi obsesión por un hijo había roto nuestro matrimonio, y ahora, con las dudas sobre Ana, sentía que estaba perdiendo el control de todo. Llamé a Felipe, mi investigador privado, con una urgencia que apenas podía contener. «Necesito saber quién es el hombre de la foto», le dije, mi voz tensa. «Y quiero saber qué está planeando Ana. No me fío de ella». Felipe, siempre profesional, respondió: «Estamos rastreando sus movimientos. El hombre parece ser un contacto de Barcelona, posiblemente un abogado o alguien con conexiones en el mundo de los negocios. Pero, señor Velázquez, debe mantener la calma. Si actuamos con precipitación, podríamos alertarla». «Calma», repetí, casi riendo ante lo absurdo de la palabra. «Mi hijo está en juego, Felipe. No puedo permitirme errores». Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad. Los edificios que había construido, símbolos de mi poder, ahora parecían burlarse de mi vulnerabilidad. Ana seguía asistiendo a sus citas médicas, pero cada encuentro con ella me dejaba más inquieto. Sus respuestas eran evasivas, sus sonrisas forzadas.
Todo está bien, señor Velázquez, insistía, pero sus ojos contaban una historia diferente. Decidí reforzar la vigilancia. Contraté más guardias para su apartamento en Chamberí y aseguré que cada movimiento suyo fuera monitoreado. Pero cada medida que tomaba me hacía sentir más atrapado en una red de paranoia. ¿Y si Ana estaba diciendo la verdad? ¿Y si su pasado era solo un malentendido, como ella afirmaba? Pero entonces, ¿quién había enviado esa fotografía? ¿Y por qué? La duda me consumía, y cada día que pasaba sin respuestas era una tortura. Una mañana, mientras revisaba los informes médicos en mi despacho, recibí una llamada del hospital. Mi corazón se detuvo al escuchar la voz del médico al otro lado de la línea. Señor Velázquez, lamento informarle que Ana Morales ha sido ingresada de emergencia. Ha tenido complicaciones con el embarazo. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Qué tan grave es?, pregunté, mi voz temblando. Es crítico. Necesitamos su permiso para proceder con una cirugía de emergencia. Sin dudarlo, di mi consentimiento. Hagan lo que sea necesario. Sálvenla a ella y al bebé. Corrí hacia mi coche, el tráfico de Madrid convirtiéndose en un borrón mientras conducía al hospital. La imagen de Ana, pálida y conectada a máquinas, se grabó en mi mente. Cuando llegué, el caos de la sala de emergencias me envolvió. Los médicos corrían de un lado a otro, y yo, el hombre que siempre había tenido el control, me sentía impotente, incapaz de hacer nada más que esperar. Horas después, el médico salió con una expresión sombría. Logramos estabilizar al bebé, pero es prematuro y su condición es delicada. Ana, sin embargo, ha perdido mucha sangre. Su estado es crítico. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Saldrá de esta?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Estamos haciendo todo lo posible, pero las próximas horas serán cruciales. Me llevaron a la unidad de cuidados intensivos, donde Ana yacía, conectada a monitores, su rostro pálido como la muerte. Me senté a su lado, tomando su mano fría. Ana, estoy aquí, susurré, sintiendo cómo la culpa me ahogaba. Siento tanto todo esto. Nunca debió llegar a este punto. Había presionado a Ana más allá de sus límites, sospechando de ella, interrogándola, sin considerar el costo humano de mi obsesión. ¿Era yo el responsable de esto? La pregunta me atormentaba mientras los monitores marcaban el ritmo de su frágil vida. Laura llegó al hospital poco después, su rostro una máscara de tristeza y resignación. «Lo siento, Javier», dijo, acercándose con cautela. «No quería que esto sucediera». Su voz era suave, pero había una distancia en ella que no podía ignorar. «Todo esto es culpa mía», respondí, sin apartar la mirada de Ana. «Me obsesioné con un heredero y arruiné nuestras vidas». Laura me miró con una mezcla de compasión y frialdad. «Intenté advertirte, pero estabas decidido a seguir adelante sin importar las consecuencias. Quizás esto fue una señal de que algunas cosas no pueden forzarse». Sus palabras dolían porque eran ciertas. Durante años había estado tan enfocado en asegurar mi legado que había ignorado todo lo demás, incluyendo mi relación con Laura. «Lamento que las cosas hayan llegado a este punto», admití, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Yo también», respondió ella, con una mirada de tristeza, «pero creo que ambos sabemos que esto ya no tiene solución». Se giró para irse, dejándome solo con el peso de mis errores. Su partida fue como un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Me quedé en el hospital, alternando entre la habitación de Ana y la unidad de cuidados intensivos donde mi hijo luchaba por sobrevivir. Cada visita al bebé, tan pequeño y frágil en su incubadora, me llenaba de una mezcla de esperanza y dolor. «Eres un luchador», susurré, tocando el cristal que nos separaba. «Como tu madre». Pero la verdad era que no sabía si Ana sobreviviría. Los médicos me advertían que su estado era delicado, que el estrés físico y emocional había cobrado un precio alto, y yo, con toda mi riqueza y poder, no podía hacer nada para cambiarlo. La culpa me consumía, pero también encendía en mí una determinación nueva. Si Ana y mi hijo salían de esto, haría todo lo posible para protegerlos. Días después, recibí otra fotografía anónima. Esta vez era de mi hijo en la incubadora,
tomada desde un ángulo imposible dentro del hospital. El mensaje en el reverso decía: «No importa a dónde vayas, siempre sabré dónde estás». Mi corazón se detuvo. Alguien había estado dentro del hospital, cerca de mi hijo, y yo no lo había sabido. La furia reemplazó al miedo. Llamé a Felipe inmediatamente. «Alguien está vigilándonos, incluso aquí. Quiero que encuentres a quien envió esto, y quiero que lo hagas ahora». Felipe, con su tono calmado pero firme, respondió: «Señor Velázquez, esto es más grave de lo que pensábamos. La persona detrás de esto tiene acceso a información privilegiada. Podría ser alguien de su círculo cercano». La idea me heló la sangre. ¿Un traidor entre mis propios empleados? ¿Alguien en quien confiaba? «Investiga a todos», ordené. «No confío en nadie hasta que sepamos quién está detrás de esto». Esa noche, sentado en la sala de espera del hospital, revisé mentalmente cada persona en mi vida. Empleados, socios, incluso amigos. ¿Quién podría beneficiarse de hacerme daño? ¿Y por qué? La paranoia crecía, pero no podía permitirme perder el enfoque. Ana seguía luchando por su vida y mi hijo dependía de mí. No podía dejar que el miedo me paralizara. Decidí reforzar la seguridad en el hospital, contratando guardias adicionales para proteger tanto a Ana como al bebé. Una semana después, Ana abrió los ojos. Fue un momento que nunca olvidaré. Estaba débil, su voz apenas un susurro, pero sus primeras palabras fueron para su hijo. «Javier, ¿el bebé está bien?», preguntó, sus ojos llenos de angustia. «Está luchando», respondí, tomando su mano. «Es fuerte, como tú». Intenté sonreír, pero la tristeza en mis ojos era evidente. «Lo siento por todo esto, Ana. Nunca debí presionarte tanto». Ella negó débilmente con la cabeza. «No es tu culpa. Hice esto por mi hijo, y lo haría de nuevo». Sus palabras me golpearon con fuerza. A pesar de todo lo que había pasado, su amor por su hijo era inquebrantable, igual que mi deseo de proteger al mío. «Cuidaré de tu hijo, Ana. Es una promesa», dije, sintiendo cómo la culpa y la determinación se entrelazaban en mi interior. Mientras Ana comenzaba a recuperarse lentamente, recibí un nuevo informe de Felipe. «Hemos identificado al hombre de la fotografía», dijo. «Se llama Eduardo Suárez. Es un antiguo socio comercial suyo, alguien que perdió una fortuna cuando su empresa se expandió a Barcelona hace 10 años. Parece que guarda un rencor profundo contra usted». El nombre me resultó vagamente familiar, pero los detalles eran borrosos. Recordaba vagamente un proyecto conflictivo, protestas, negociaciones tensas. ¿Era posible que Suárez estuviera detrás de las amenazas? «¿Qué quiere?», pregunté, mi voz cargada de furia. «Venganza», respondió Felipe, «y parece dispuesto a usar a Ana y a su hijo para conseguirla». La revelación me dejó sin aliento. Todo encajaba. Las fotografías, los mensajes, la vigilancia. Suárez no solo quería destruir mi legado, quería hacerme sufrir donde más dolía. «Encuéntralo», ordené. «No importa lo que cueste. Quiero saber dónde está y qué planea». Esa noche, mientras miraba a mi hijo a través del cristal de la incubadora, sentí una determinación que no había experimentado antes. Había cometido errores, había perdido a Laura, había puesto a Ana en peligro, pero no permitiría que Suárez destruyera lo que quedaba de mi familia. «Voy a protegerte», susurré al bebé, mi voz firme a pesar del miedo. «Y nadie, ni Suárez ni nadie, nos separará». La noche era oscura y silenciosa cuando conduje hacia la propiedad donde Eduardo Suárez se escondía, en las afueras de Madrid. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de furia y determinación recorriendo mis venas. Sabía que enfrentarlo era un riesgo, pero no podía permitir que sus amenazas siguieran acechando a mi familia. Las palabras de la última carta, junto con la fotografía de mi hijo en la incubadora, ardían en mi mente. «No importa a dónde vayas, siempre sabré dónde estás. No más». Esta noche todo terminaría. Había dejado a Ana y al bebé bajo la protección de un equipo de seguridad reforzado en mi casa de Pozuelo de Alarcón. Antes de partir, le prometí a Ana que regresaría pronto. «Confía en mí, Ana. Esto terminará hoy», le dije, intentando ocultar el miedo que me carcomía. Ella asintió,
pero la preocupación en sus ojos era innegable. «Ten cuidado, Javier», susurró, apretando mi mano. «No quiero perderte». Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía por carreteras desiertas, el eco de su voz dándome la fuerza para seguir adelante. Felipe, mi investigador privado, iba a mi lado, coordinando con un equipo de guardias entrenados. «Esto es peligroso, señor Velázquez», me advirtió mientras revisaba un mapa en su tableta. «Suárez no está solo. Hemos rastreado a varios hombres que trabajan para él y son profesionales. Podríamos estar entrando en una trampa». «Lo sé», respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. «Pero no puedo seguir huyendo. Mi hijo y Ana dependen de mí». Cuando llegamos a la propiedad, un caserón aislado rodeado de bosques oscuros, el aire estaba cargado de tensión. Las luces de nuestras linternas cortaban la oscuridad mientras avanzábamos con cautela. «Suárez, sé que estás aquí», grité, mi voz resonando en la noche. «Enfréntame de una vez y termina con esto». Por un momento solo hubo silencio. Luego, una voz fría y calculada emergió desde las sombras. «Sabía que vendrías, Velázquez». Las luces del caserón se encendieron, revelando a Eduardo Suárez de pie en la entrada, con una sonrisa torcida que destilaba odio. A su alrededor, varios hombres armados se posicionaron, sus rostros duros y sin expresión. «Aquí estamos, justo como quería», dijo Suárez, su voz cargada de satisfacción. «Estás en mi territorio ahora». Sentí un escalofrío, pero mantuve la mirada fija en él. «Esto no tiene que terminar en violencia, Suárez. Podemos resolverlo de otra manera». Él rió, un sonido amargo que cortó el aire. «¿Resolverlo? ¿Cómo resolviste todo cuando destruiste mi vida hace 10 años?» Sus palabras me golpearon, trayendo recuerdos borrosos de un proyecto en Barcelona, un trato que salió mal, protestas que ignoré en mi carrera hacia el éxito. «No estoy aquí para pelear», intenté, aunque sabía que la violencia era casi inevitable. «Solo quiero proteger a mi familia». «¿Tu familia?», replicó Suárez con desprecio. «Tú no sabes lo que es perderlo todo. Quiero que sientas el mismo miedo que yo sentí cuando me quitaste mi futuro». Antes de que pudiera responder, un disparo resonó en la noche. Me agaché instintivamente, buscando cobertura detrás de un vehículo mientras el caos se desataba. Mis hombres respondieron, y en segundos, el lugar se convirtió en un campo de batalla. El sonido de los disparos llenaba el aire, y el humo dificultaba la visibilidad. «¡Cúbranse!», gritó Felipe, organizando a nuestro equipo. Me deslicé entre las sombras buscando a Suárez. Sabía que si lo encontraba, podía poner fin a esto. Lo vi moverse hacia el interior del caserón, y lo seguí, mi arma temblando en mis manos. Nunca había disparado a nadie, pero la vida de mi hijo estaba en juego. «¡Suárez!», grité, entrando en una sala oscura. «Esto termina ahora». Él apareció frente a mí, su arma apuntándome directamente. «Tú y yo somos diferentes», Velázquez dijo, con una calma escalofriante. «Tú tienes todo y yo no tengo nada». Esto era inevitable. Levantó su arma, pero fui más rápido. Disparé y el eco del disparo resonó en mis oídos. Suárez cayó al suelo, su expresión de odio congelada en su rostro. Por un momento, el mundo se detuvo. Había acabado con la amenaza, pero el costo de esa victoria pesaba como plomo en mi alma. Mis hombres neutralizaron al resto del equipo de Suárez, y cuando el humo se disipó, el silencio era abrumador. «Está hecho», murmuré, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía, dejando solo agotamiento y culpa. Regresamos a Pozuelo en silencio, el peso de lo que había sucedido oprimiéndome. Cuando entré en la casa, Ana corrió hacia mí, su rostro lleno de preocupación. «Javier, ¿qué pasó?», preguntó, abrazándome con fuerza. «Temí que algo te hubiera pasado». «Todo está bien ahora», dije, intentando sonar convincente. «La amenaza se ha ido. Estamos a salvo». Pero en el fondo, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre. Ana, con lágrimas en los ojos, me llevó a ver al bebé, que dormía plácidamente en su cuna. «Es un luchador», susurró ella, acariciando su pequeña cabeza. «Como nosotros», asentí, sintiendo una mezcla de alivio y dolor.
Había protegido a mi familia, pero a un costo que aún no podía medir. Los días siguientes fueron una lucha por encontrar algo de normalidad. Ana, ahora más fuerte, se recuperaba lentamente en la casa de campo. Los médicos nos aseguraron que el bebé, aunque prematuro, estaba ganando fuerza cada día. Pero yo no podía escapar de las imágenes de esa noche. El disparo, la caída de Suárez, la sangre. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía todo de nuevo. «Estás muy callado, Javier», dijo Ana una tarde, mientras paseábamos por los jardines. «Sé que lo que pasó fue duro, pero ahora estamos a salvo». «No es tan fácil», admití, mi voz apagada. «Hice cosas que nunca pensé que haría, y ahora me pregunto si todo esto valió la pena». Ana tomó mi mano, su toque cálido contrastando con el frío en mi interior. «Hiciste lo que creíste necesario para protegernos. No te culpes más». Sus palabras eran un consuelo, pero no podían borrar la culpa. Había matado a un hombre, y aunque Suárez era una amenaza, ese acto me había cambiado para siempre. Decidí buscar ayuda. Contraté a un terapeuta especializado en trauma, algo que nunca había considerado antes. En las sesiones, hablé de todo: mi obsesión por un heredero, la pérdida de Laura, la confrontación con Suárez. «Aceptar que no puedes controlar todo es un paso importante», me dijo el terapeuta. «Ahora se trata de cómo usas esa experiencia para construir algo mejor». Sus palabras resonaron en mí, dándome una chispa de esperanza. Ana y yo comenzamos a encontrar un ritmo en la casa de campo. Los días se llenaban con pequeñas rutinas: cuidar al bebé, pasear por los jardines, hablar de un futuro que empezaba a parecer posible. Una mañana, mientras observábamos al bebé dar sus primeros intentos de sonreír, Ana me miró con una expresión suave. «Este lugar es hermoso, Javier. Nunca pensé que me sentiría tan en paz después de todo lo que pasamos». «Me alegra que lo sientas así», respondí, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. «Quiero que sepas que puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Ana asintió, pero había algo en su mirada que me hizo detener. «Javier, sé que has hecho mucho por nosotros, pero a veces siento que esto es demasiado bueno para ser cierto. No sé si al final las cosas saldrán como esperamos». Entendí su miedo. Después de todo lo que había pasado, la confianza era frágil. «Lo sé», dije tomando su mano, «pero te prometo que haremos que funcione. Juntos». Ese día, mientras el sol se ponía sobre los jardines, sentí que por primera vez en meses podía respirar sin el peso del miedo. Suárez estaba fuera de nuestras vidas, pero las cicatrices de esa noche permanecerían. Ahora, mi lucha era por construir algo nuevo, no solo para mi hijo, sino para Ana, para mí, para todos nosotros. El sol se ponía sobre los jardines de la casa en Pozuelo de Alarcón, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, mientras miraba a mi hijo Nicolás intentar dar sus primeros pasos en el césped. Su risa infantil, pura y sin complicaciones, era un bálsamo para las cicatrices que aún llevaba en el alma. Después de meses de lucha, de enfrentarme a las sombras de mi pasado y de casi perderlo todo, por fin sentía una chispa de paz. Pero la carta que recibí esa mañana, sin remitente, con una simple frase escrita a mano: «Aún no ha terminado», me recordaba que el pasado nunca se desvanece del todo. Habían pasado 6 meses desde la noche en que enfrenté a Eduardo Suárez, 6 meses desde que el eco de aquel disparo resonó en mis oídos, marcando el fin de una amenaza que casi destruyó todo lo que me importaba. Ana, ahora completamente recuperada, se había convertido en una presencia constante en mi vida, no solo como la madre de mi hijo, sino como una compañera en este viaje inesperado. Nicolás, nuestro pequeño milagro, crecía más fuerte cada día, sus ojos curiosos, explorando el mundo, con una inocencia que me recordaba cuánto había cambiado. «Estás muy pensativo hoy, Javier», dijo Ana, acercándose con una taza de café en la mano. Su sonrisa era suave, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. «¿Es por el trabajo?». Sacudí la cabeza, mirando la carta que aún sostenía en mi mano. No quería alarmarla, pero tampoco podía seguir escondiendo las cosas. «Recibí esto hoy», confesé, entregándole el sobre. «No sé quién lo envió, pero me hace pensar que alguien aún está observándonos». Ana leyó la nota,
su rostro palideciendo. ¿Crees que es alguien relacionado con Suárez?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No lo sé, admití. Felipe está investigando, pero después de todo lo que pasó, no puedo evitar sentir que nunca estaremos completamente libres. Ella asintió, sus manos apretando la taza con fuerza. Hemos pasado por tanto, Javier, pero estamos aquí, juntos. Eso es lo que importa. Tenía razón. A pesar de las amenazas, de la pérdida de Laura, de las cicatrices que aún llevábamos, habíamos construido algo real. La casa en Pozuelo, que una vez fue un refugio temporal, se había convertido en un hogar. Las mañanas estaban llenas de risas de Nicolás, las tardes de paseos por el jardín y las noches de conversaciones con Ana sobre el futuro. Pero la carta me recordaba que la paz que tanto anhelaba era frágil y debía protegerla a toda costa. Decidí actuar. Llamé a Felipe, mi voz más firme de lo que sentía. Necesito que traces el origen de esta carta. No importa lo que cueste. Quiero saber quién está detrás y qué quieren. Felipe, siempre profesional, respondió: Entendido, señor Velázquez, pero si me permite, debería considerar reforzar la seguridad de nuevo. Si alguien está intentando intimidarlo, no se detendrán con una simple nota. Asentí, aunque la idea de volver a vivir bajo vigilancia constante me llenaba de frustración. Esa tarde, mientras Ana jugaba con Nicolás en el césped, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Su voz, que no había escuchado en meses, era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. «Javier, necesito hablar contigo», dijo, su tono cargado de urgencia. «Es importante». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, Laura? ¿Estás bien?» Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. «No se trata de mí, se trata de ti y de tu hijo. Hay cosas que no te conté, cosas que descubrí después de irme». «¿Qué cosas?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «No por teléfono», dijo ella. «Podemos encontrarnos en Madrid, en un lugar neutral. Por favor, Javier, es importante». Acepté, aunque cada fibra de mi ser temía lo que estaba por venir. Laura había sido mi ancla durante años, pero su partida había dejado un vacío que aún no había sanado. ¿Qué podía saber ahora que cambiara todo? Al día siguiente, me reuní con Laura en una cafetería tranquila en el barrio de Malasaña. Estaba más delgada, con ojeras que delataban noches sin dormir. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Gracias por venir», dijo, removiendo su café con nerviosismo. No quería involucrarme de nuevo, pero no podía quedarme callada. «Dime qué pasa», exigí, intentando mantener la calma. Ella respiró hondo antes de hablar. Después de irme, seguí investigando a Ana. No porque no confiara en ti, sino porque sentía que algo no estaba bien. Descubrí que Eduardo Suárez no era el único detrás de las amenazas. Había alguien más, alguien dentro de tu círculo. Sentí un escalofrío. «¿Quién?», pregunté, mi voz tensa. «No estoy segura», admitió, «pero encontré correos electrónicos en una cuenta antigua que compartíamos. Alguien de tu empresa estaba filtrando información a Suárez, y creo que esa persona sigue activa». La revelación me dejó sin aliento. ¿Un traidor en mi propia empresa? Durante años había confiado en mi equipo, en las personas que construyeron mi imperio conmigo. La idea de que uno de ellos estuviera trabajando en mi contra era insoportable. ¿Tienes pruebas?, pregunté, mi voz temblando de furia. Laura sacó una carpeta delgada y la deslizó hacia mí. «Son copias de los correos. No sé quién es, pero las fechas coinciden con las amenazas que recibiste». Abrí la carpeta, hojeando los documentos. Los correos eran vagos, escritos en un lenguaje codificado, pero claramente dirigidos a Suárez. Hablaban de mis movimientos, de Ana, incluso de Nicolás. «Gracias, Laura», dije, mi voz cargada de gratitud y dolor. «No tenías por qué hacer esto». Ella me miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo hice porque a pesar de todo aún me importas, Javier. No quiero que pierdas a tu hijo». Esa noche, de vuelta en Pozuelo, compartí la información con Ana. Su rostro reflejaba el mismo miedo que yo sentía. «¿Crees que alguien de tu empresa está detrás de la carta?», preguntó, abrazando a Nicolás con fuerza.
Es posible, admití, pero no voy a dejar que nos hagan daño. Lo prometo. Ana asintió, pero la tensión en su rostro era evidente. Habíamos pasado por tanto juntos que la idea de una nueva amenaza era casi insoportable. Decidí tomar medidas drásticas. Llamé a Felipe y le di instrucciones claras. Investiga a todos en mi empresa. Quiero nombres, antecedentes, cualquier conexión posible con Suárez o con las amenazas. Luego, convoqué una reunión de emergencia con mi equipo directivo en el Paseo de la Castellana. Les hablé con una calma que no sentía. Alguien en esta sala ha estado filtrando información. No sé quién es, pero lo descubriré, y cuando lo haga, no habrá lugar donde puedan esconderse. El silencio en la sala era ensordecedor. Las miradas nerviosas de mis ejecutivos me confirmaban que la traición era real, pero también sabía que encontrar al culpable no sería fácil. Mientras tanto, reforcé la seguridad en Pozuelo, asegurándome de que Ana y Nicolás estuvieran protegidos en todo momento. Pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirme. Una semana después, Felipe me llamó con noticias. Hemos identificado al traidor, señor Velázquez. Es Carlos Méndez, su consejero de confianza. La revelación fue como un puñetazo. Carlos, el hombre que me había sugerido la subrogación, que había estado a mi lado durante años, era el traidor. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz temblando de incredulidad. Tenemos pruebas, respondió Felipe. Correos, transferencias bancarias, incluso grabaciones de sus reuniones con Suárez. Lo planeó todo desde el principio. La furia me cegó por un momento. Carlos había usado mi desesperación por un heredero para manipularme, para alimentar las amenazas de Suárez. Quiero verlo, dije, mi voz fría. Organiza una reunión, pero no le digas nada. Felipe asintió. Será arriesgado, señor Velázquez. Carlos es astuto. Podría sospechar algo. No me importa, respondí. Esto termina ahora. La reunión con Carlos tuvo lugar en mi oficina, bajo la apariencia de una discusión rutinaria. Él entró con su habitual confianza, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Javier, ¿qué tal? Parece que has tenido días ocupados, dijo, con una sonrisa que ahora veía como falsa. Tú lo sabes mejor que nadie, Carlos, respondí, deslizando la carpeta con las pruebas hacia él. Explícame esto. Su rostro palideció al ver los documentos. No sé de qué hablas, intentó, pero su voz temblaba. No mientas, dije, mi voz cortante. Vendiste información a Suárez. Pusiste a mi familia en peligro. ¿Por qué? Carlos bajó la mirada, derrotado. No fue personal, Javier. Suárez me ofreció una fortuna. Dijo que solo quería asustarte, no hacerte daño. Su confesión me llenó de una furia helada. ¿Asustarme? Mi hijo casi muere. Ana casi muere. No le di tiempo a responder. Llamé a seguridad, y Carlos fue escoltado fuera de la oficina. Pero la victoria no sabía a triunfo. Había perdido a Laura, había puesto a Ana en peligro, y ahora descubría que uno de mis hombres de confianza me había traicionado. Esa noche, al volver a Pozuelo, abracé a Nicolás con más fuerza de lo habitual. Nadie volverá a hacernos daño, susurré, aunque sabía que las cicatrices de este viaje nunca desaparecerían del todo.